Más dura desde el punto de vista económico y financiero que sufrió el Uruguay moderno, por llamarlo de alguna manera. Esto sucedió hace 20 años, fue en el 2002. Muchos sostenían, se tenía que haber venido, se tenía que haber visto venir, porque en Argentina unos meses antes había pasado el corralito, la disparada del dólar, la disparada de la Rúa. El helicóptero. El famoso helicóptero. Y unos meses después, junio, julio, fundamentalmente, nos tocó y nos pasó por arriba la crisis. Para charlar de todo eso, hemos convocado a dos personas que, si bien no estuvieron, o por lo menos no se las conoce como por haber estado en la primera línea de fuego, allí en la primera de las trincheras, sí fueron testigos privilegiados de todas las negociaciones que sucedieron en aquellos momentos. Está con nosotros el señor José Villar, quien fuera, un tiempito después de superar la crisis, ministro de Industria, pero hombre de confianza de Jorge Valle, y está con nosotros Pablo Andrade, que en aquel momento era dirigente de AEU, de la banca privada, y participó junto a connotados dirigentes como Juanjo Ramos, como Lalo Fernández, en aquellas negociaciones. Mucho tuvo que ver AEU también fundamentalmente en aquella salida. Bienvenidos a ambos, ¿cómo andan? Bueno, un gusto, gracias por la invitación. La idea es hablar con ustedes porque justamente lo que decíamos, ¿no? Fueron testigos de toda esa época que ojalá nunca hubiera sucedido, pero sucedió, y queremos ponerle un poco de eso, de carne, más allá de los estudios académicos o de cómo se cuente la historia, de acá en más, pero sí, nada, aprovechando que ustedes estuvieron ahí, contar un poco de esta historia. Pablo, recién José, fuera de micrófono, decía, ¿y cómo comenzó esto? ¿Cómo comenzó por lo menos en Uruguay? Todo esto veníamos arrastrado un poco desde la Argentina, incluso un poco antes desde Brasil también. Y yo marcaría como antecedentes, así mínimo, el Uruguay lo recibe Jorge Valle en una situación de crisis bastante importante. Venía de 3 periodos de gobierno de Sanguinetti y 3 años de caída económica muy grande. 2 de Sanguinetti. Y el primero de Valle. Sí, perdón. Pero vos dijiste 3 de Sanguinetti, 2 de Sanguinetti y 1 de la calle Sanguinetti. Sí, digo, los últimos 3 años de gobierno de Sanguinetti era una caída del PBI muy grande, déficit fiscal, demás, porque Valle, a pesar de su visión liberal, arranca con un ajuste fiscal casi en el principio del gobierno, para poder empezar a remediar un poco la situación. Y una situación de sobreendeudamiento de los sectores productivos muy grandes, que hizo que se empezaran a movilizar. Los actores sociales del agro, especialmente, tenían una gran movilización. Un movimiento sindical muy potente, hubiera un aumento de impuestos a los sueldos que llevaba a una retracción de pérdida de salario. O sea, había un escenario previo sumamente de contradicciones en cuanto a la crisis económica que vivía el país. Y a eso se le agrega, a la crisis económica real, se le agrega crisis financiera, que la despierta la Argentina, de alguna manera, con el Banco Galicia, que era un banco que operaba offshore en Uruguay, ¿sí? Es decir, recibía depósitos de clientes argentinos y los colocaba en el exterior. Y esa operación puso en alto riesgo porque el Banco Galicia en Argentina deja de respaldar, digamos, los depósitos en Uruguay. Y eso provoca una situación muy caótica, muy crítica. El Uruguay no estaba muy preparado para esa situación. Nosotros, como AEU, en el año 99 le habíamos entregado a todos los presidenciables un documento en el cual alertábamos una serie de situaciones de faltas de controles, de no seguimiento de los grupos económicos, ¿sí? Cuando hablamos de grupos económicos, eran los bancos y sus colaterales. Había un montón de elementos que estaban ya dando señales que el Uruguay no estaba preparado para afrontar en el sistema financiero un cisma. Y ese cisma ocurrió. Ocurrió. Ahora, donde llueve, salpica, ¿no? Ya veíamos lo que pasaba en Argentina. Ustedes entregan ese documento como para alertar de la situación. ¿Por qué no se tuvo en cuenta? ¿Cuáles fueron las respuestas en ese momento? Y yo mirando así con el paso del tiempo, yo diría que el principio del gobierno de Jorge Valle hasta 2002 fue un intento de generar un gobierno de acuerdo a las definiciones conceptuales, filosóficas que tenía Valle. Y a partir del 2002 se pasa al gobierno de Valle del pragmatismo, ¿no? El gobierno de la negociación, de la articulación.
Al principio se creía, y Bención era parte de del ministro Bención era parte de esa concepción, donde no había que intervenir, que había que dejar que los actores regularan, que el mercado funcionara. Pero en la práctica, la crisis de Galicia llega al punto de que, Jorge Valle lo reconoce en una de las entrevistas, acordamos una huelga. ¿Sí? Porque después de Carnaval venía una corrida en el Banco Galicia, esa corrida el Banco de Galicia de Buenos Aires había dicho que no la cubría, y eso significaba que los argentinos vinieran a llevarse 1.500 millones de dólares en un fin de semana del Uruguay. Y no existía ese dinero en el Banco de Galicia. Entonces hubo que operar con todos los escenarios posibles para intentar pararlo. Era un tiempo complicado. Sin duda. Los ROM... No, perdón, sí, un sí. detalle. Dale. No, porque él habla de Banco Galicia, cosa que es una realidad reconocida. Yo estaba en la embajada uruguaya en Argentina en ese momento y recuerdo que me llamó César Rodríguez Valle, presidente del Banco Central, para ayudarlo a coordinar. Estaba muy preocupado, como correspondía. Mes de enero fue. Que iba a tener una reunión con el número 1 de Galicia, en Buenos Aires. Me pidió que lo acompañara. Yo le dije, mira, César, yo no te puedo agregar nada. No, pero el hecho de la embajada, y quiero testigo, estaba nervioso. Y fue con otro señor que era, creo, el superintendente del Central. No recuerdo el nombre. Bueno, y estuve, la hago breve. Tú sabes que Galicia quería aportar 400 millones de dólares. Y las disposiciones de Argentina se lo inhibían. Lo tenía que traer. Adelante mío, le dijo. Están los 400 millones y con esto no tenemos ningún problema nosotros. Lo llevamos para Uruguay, lo ponemos en nuestro banco allá y cumplimos con lo que hay que ver. Y no lo pudieron traer por la disposición argentina. Por la disposición argentina. Anecdótico, pero bueno. Está. Sí, sí. Pero no menor. No. Dato no menor, ¿no? Pero eso también Después vinieron otros problemitas, pero... Sí. muestra como un montón de decisiones en el medio podrían haber cambiado, pero no cambiaron. Podrían haber la ayudado situación. a atenuar, por lo menos. Claro. José, los ROM y los Peirano, en definitiva, terminaron haciendo que todo esto fuera bastante peor. Y yo quiero que vos nos Se portaron mal, ¿no? Se portaron mal, por eso. Y quiero que nos cuentes qué visión tenían. Ponele, cuando vos te juntabas con Jorge Valle, ¿qué visión tenían de los ROM y de los Peirano? ¿Qué opinión tenían de su actuación? Yo creo que son dos casos distintos, ¿no? Porque el caso de los ROM lo denunciaban los propios socios, ¿no? Sí, claro. Había un lío interno ahí en el Banco Comercial. Y con sinceridad no recuerdo bien los detalles, pero sé que anduvieron muy mal y... Bueno, y el gobierno intervino en el Banco Comercial, ¿no? Sí. Que estaba Alberto Bención de ministro. Y le he pasado una visita porque a general era ahí. Soy muy amigo, lo aprecio y lo valoro enormemente a Alberto Bención. Paréntesis. Bien. Como persona primero y como técnico. Tuvo la desgracia de caer justo en una función que todos los que lo conocíamos teníamos una gran esperanza de ser un hombre que abriera la cabecita de alguno y... Bah. Vuelvo al tema. El caso de los peiranos creo que es distinto al de los ROM y es público y notorio que se portaron muy mal. Y así terminaron y perjudicaron a mucha gente. El tema de los controles, que es lo primero que uno reflexiona, ¿por qué se llegó a ese extremo? No soy especialista, pero está muy claro, el tiempo después en el mundo demostró que no había controles estructurales adecuados para todo el funcionamiento de los sistemas. La prueba está que en el 2008, años después, se armó un lío en el mundo, en Estados Unidos, con la Reserva Federal, viene a ser el Banco Central, que creo que son 11 reservas federales de allá, de distintos lugares. Supuestamente controlaban todo. Sí, sí, con el tema de la burbuja inmobiliaria arrancó todo. Sí, y algo más. Es decir, las piramidales, etc. Sí. Y explotó y se perjudicó el mundo.
Y Uruguay, insólitamente, no sé si estás de acuerdo, a raíz de que había vivido el problema del 2002, no fue tan afectado por la crisis del 2008 porque algunos ajustes se hicieron acá, a raíz del 2002. Está bien que fue específico, lo más grande fue lo inmobiliario, pero voy a esto. No había en el mundo control. Los vecinos menos que menos. El control que hubo en la Argentina, que más que control era restricción, bloqueo, corral. Sí, Todas sí. cosas indeseables para cualquiera. Lógico. Uno quiere tener libertad de administrar lo suyo. Así que, lamentablemente, mi amigo del alma, Jorge Valle, bueno, alguien dice lamentablemente para él cayó en un periodo complicado. Yo digo por suerte que estaba él. Mirá vos. Por suerte que estaba él. Bien. Pablo, ¿tuviste algo que ver vos, incluso como funcionario del Banco Montevideo, con la denuncia a los peiranos, que eran los propietarios del Banco Montevideo? Sí. Sí, el sindicato hizo una investigación, la hicimos internamente, sobre la característica de lo que estaba haciendo una traslación de recursos del banco hacia, de los depósitos del banco propiamente, hacia una empresa del grupo peirano que se llamaba TCB, TCB, sí, Trade Commercial Bank, donde el grupo vendía a nivel regional, Paraguay, Argentina, Uruguay, depósitos, certificados de depósito en el exterior. Si en el Uruguay te pagaban el 4% anual en dólares, ese te pagaba el 12%. Uf. Eso iba a Caimán y a través del TCB en Caimán se le prestaba a otras empresas del propio grupo, por ejemplo en Argentina, para financiar supermercados que tenía. Entonces el grupo en la Argentina lo colocaba al 40%. Era una circulación de dinero altamente rentable. Y los clientes de Uruguay no sabían en realidad dónde estaban colocando el dinero, sí sabían que le pagaban muchos intereses. ¿Sí? Entonces, tema que también habíamos planteado con anticipación, la información del depositante en realidad y de los productos financieros que se vendían en Uruguay y cómo estaban vinculados a los grupos estaba sumamente bajo control. ¿Qué pasa? Se corta la calecita en la Argentina, es decir, el disco no puede pagar esa tasa de interés, interviene un supermercado holandés, Ahold, en el medio de la operación, tienen que ceder parte de los recursos y se corta la cadena financiera. ¿Y qué pasa cuando se corta la cadena? Es como cualquier calecita que pasa en un barrio, ¿sí? El almacenero le deja de pagar a su proveedor y empiezan a caer, ¿no? Entonces, hay una parte del empresario en su característica, en su elección, y también hay cómo funciona el sistema. El sistema funciona así. Tomamos y lo hacemos circular. Y esa circulación, cuando tiene tasas de rentabilidad extremadamente altas, son también peligrosas. Y la gente tiene que saber que si te están pagando una tasa muy por arriba del mercado, es sumamente Hay peligroso. mucho riesgo. Es verdad. Esa financiación se corta y comienza a utilizar dineros de los depositantes para cubrir esa fuga que tenía. La calecita que se había cortado. Y eso comienza. Eso se lo avisamos al Banco Central con tiempo, eso tuvo diversas instancias en las cuales no hubieron receptividad, hasta que llega un momento en que trasladamos las denuncias al vicepresidente de la República, concretamente, y a los jefes de bancada del Parlamento, y ellos propician que hagamos las denuncias en la justicia. El ministro Stiglitz en su momento adjudica a un juez y nos presentamos ante el juez Pablo Eguren, que fue el que siguió la causa. Y allí AEBU montó todo lo que estábamos disponible de información para que el juez pudiera investigar. Y a ustedes incluso se les levanta el secreto bancario. Sí. Porque ustedes como funcionarios se supone que no podían ventilar lo que sabían hasta que un juez se lo permitiera. Exactamente. Ese mismo día fuimos al juzgado y nos levantaron el secreto bancario. La implicancia del secreto, nos relevan del secreto bancario. Ahí está. Procedemos. Qué momento complejo ese. Hoy lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar y ver muchas noticias falsas, ¿no? En estos tiempos que corren de redes sociales y demás. Pero una noticia falsa que empezó a circular allá por el 2002 fue el de las hordas del cerro que bajaban a saquear. Incluso la policía se había preparado para repeler a las personas. Bueno, una cosa tremenda. ¿Cómo Una de las vivieron? primeras fake news del Uruguay fue esa, si no fue la primera, creo que anduvo ahí, ¿no? ¿Me disculpan algo? A ver. Sí. Hubo
no lo que circuló, Sí. Sí. pero hubo alguna cosita. Y yo Hubo algún De saqueo. saqueos. fui testigo, yo estaba ver. con... Momento Porque la con- pregunta era esa, ¿cómo vivieron No, esa situación yo, puntual? Dio la casualidad que estaba con Jorge en la casa, era de tardecita, y lo llamó Guillermo Stierne, que era ministro del Interior. No escuché directamente, pero estaba sentado, estábamos mirando televisión. ¿No? ¿Cómo? Sí, en el Pantanoso habían hecho unas pocas personas un bloqueo, ahí estaban intentando. Le informa Stierne a Jorge. Guillermo, bueno, como corresponde, sacalo porque vos viste lo que está pasando en Argentina. Empieza con uno, sigue con dos, y mañana esto hay que manejarlo de otra manera. Así que en media hora lo sacás, ¿eh? Con corrección, con lo que sea, Valle dio la orden de que se... inmediatamente. Ajá. Porque si no sacás el primero, viene el tercero, el quinto, y esto se desmadra. Jorge era así. Era liberal radical. Entonces, Pero a mí me parece que en la pregunta tuya hay algo muy importante. A ver. 400.000 uruguayos en situación de pobreza, ¿no? 50.000 emigrando. Sí. Ollas populares, gente perdiendo empleo, es decir, porque la crisis financiera, pero tenía que ver con el mundo La real. crisis social también se hacía Social. presente ahí. Ahí fue un estallido. Y ahí yo reivindico el papel de los movimientos sociales, ¿sí? La institucionalidad de los sindicatos, de las agremiaciones empresariales, todas a dar una señal de busquemos la estabilidad. El sindicato se paró en un principio muy básico, ¿no? No se puede cortar la cadena de pagos. Y paradojalmente, ayer conversamos, uno de los primeros sindicatos que se adhirió inmediatamente a entender eso fue el Sindicato de la Salud. Y tú dirás, ¿por qué? Porque la salud privada tenía el 80% de sus recursos colocados en los bancos que estaban siendo intervenidos. Si cortabas la cadena de pagos, no podía atender a la se gente. caía la salud. Claro. Entonces, Efecto dominó, digamos. entender Sí. ese tipo de procesos y tener la responsabilidad institucional de decir, acá no vamos por el camino de la Argentina, no vamos por las razonadas, cuanto peor, no mejor. vamos por la destrucción, Exacto. vamos para una construcción republicana de los acuerdos. Igual había movilizaciones, porque el 14 de abril hubo una movilización. Bueno, era comprensible, la gente estaba mal. Yo te voy a hacer dos comentarios. Uno, tú separás muy bien, la gente a veces confunde lo económico con lo financiero. Económicamente veníamos complicados. Yo tengo una teoría muy personal, no un estudio cuantificado, pero es muy obvio, que era terrible lo que vivió Uruguay con las tosas. Ah, claro, también. Estaba parado el Agreguemos país. ese Imagínate pequeño que hoy, detalle. pero parado, yo algo conozco del campo. Parado es parado. No podía mover una vaca. O sea que el señor que producía una vaca o lo que sea, no podía ir al banco porque no tenía la plata. Es lo que me hizo recordar por la importancia, porque dijiste, no se puede cortar la cadena de pago, no podían pagar. Más allá que veníamos ya del 99, el 13 de enero del 99, con la devaluación de Brasil, canceló con Conapro. O Sí, sea, señor. económicamente el Uruguay venía muy golpeado. Complejo. Y después cae lo financiero, que en alguna medida, alguna relación podía llegar a tener. Si no movías el dinero, si movía, seguía en la calecita, capaz que era más tarde. Sí, está bien. Pero bueno, venía golpeado mal. Lo de las tosas, Sí, sí, Jorge sí. Valle En el marco de eso fue lo mismo, que realmente sufrió su gobierno. también se destacó mucho en ese y en el final ya la madurez del sistema político, ¿no? La unidad que hubo después del estallido. Sí, yo lo segundo que sí quería agregar, no me gusta criticar a gente que hoy ya no está viva, pero además yo tenía una buena consideración de Tabaré Vázquez, pero de Tabaré quería que cayéramos en default. Vamos a decir las cosas como son. Está escrito. Pero el Fondo Monetario también. ¿Pero cómo? Yo estaba con Jorge cuando se peleó con el alemán. No, digo porque En alemán le las dijo, visiones- nunca jamás nuestro país va a dejar de cumplir. Se peleó con el número uno del Fondo Monetario. Lo sabe todo el mundo. A ver, Eso- yo hago mi análisis. Yo creo que
La posición de Tabaré, como buen político que era, podía tener algo de política, pero después también, no quiero decir de ignorancia, sí, pero de falta de conocimiento realmente de lo que era el manejo de la economía. Caer en default es la cosa más espantosa que hay. Pero necesitaríamos, no uno, varios programas más y estamos sobre el final. Es interesantísimo esto, porque también ahí, si vamos a mostrar el costado político, tenemos que ver qué pasó con los ministros blancos que renunciaron en masa. Y bueno, yo caí porque se fueron los blancos. Y vos llegaste a ser ministro de Industria porque se fueron los blancos. Creo que era Chiruchi, incluso ministro de Industria. ¿Quién? No, Sergio Abreu. Sergio Abreu. Exactamente. No se querían ir los ministros blancos. Bueno, pero en definitiva tomaron la decisión de irse. Sí. Algunos piensan... No, pero hay crisis política dentro del Partido Nacional en torno al herrerismo y la rañada que emerge. Era el guapo, sí, claro, gran amigo mío, que en paz descanse, el que le dijo, vámonos. Y había 4 o 5 ministros blancos. Por eso digo que es apasionante la discusión política de todo ese sistema, que uno dice, en definitiva, ¿cómo terminó esto? Porque Bush dijo, solucionen esta cuestión y 1.500 millones de dólares aparecieron. Hay un mito el lunes 2 de agosto acá, ¿no? El del avión. Ahora no da el tiempo, pues vos te lo vas a contar. El del avión. El del avión. El que llegó el avión con los billetes que no eran. Eso es todo. ¿Ese es otro? ¿Todo chuco? No, hay una persona, 30 segundos. Sí. Una persona que yo no vi que nadie hablara de los que se ocuparon de estudiar cómo fue la negociación, que Bush y esto. Jorge a Bush no lo conocía mucho, había estado una vez. A Bush le había caído muy bien en una conferencia muy importante en Canadá. Había un señor, presidente de la Reserva Federal de Nueva York. En Estados Unidos hay varias reservas. Sí, la de Nueva York. Ese señor fue diplomático en Uruguay 25 años antes. Se hizo muy amigo Jorge Valle y también creo que Sanguinetti. Era diplomático. Siguió la amistad Jorge con él y llegó a ser presidente de la Reserva. Conocía el Uruguay así. Y el señor ese se preocupó de conocer el plan uruguayo para salir de... Bush, además de los cargos jerárquicos, es de uso y costumbre, parece tener un asesor económico personal. Lo mandó a hablar con este sabiendo que conocía el Uruguay. Y le dijo, el presidente quiere saber, hay 3 opciones, no ayudar a Uruguay, darle toda la plata que era infinita o darle 1.500 millones, que es lo que está en el plan. No hay 3 opciones, le dijo. Hay una. Hay que ayudar. 1.500, leí el plan uruguayo y con ese plan sale en contra de lo que hacía el fondo. Ese señor fue condecorado después por Jorge acá. John Taylor, ¿no era? Me parece que... No, estaba John Taylor, el que estaba con él. Bajo perfil. Bien. Gracias. Nos recontrapasamos, pero es apasionante. Para el segundo capítulo. Queda para el capítulo 2 entonces. José Villar, Pablo Andrade, han sido muy amables. Muchas gracias por este minuto. Seguiremos conversando. Él no estaba en aquel momento, donde lo poco que yo participé, estaba Lalo Fernández y Juanjo Ramos. Pero estate tranquilo que estaba... No tengo dudas. Estaba detrás de ellos. Estaba ahí, estaba en la vuelta. Bueno, da para seguirla. ¿Nos vamos al móvil? Nos vamos al móvil porque allí está Luca Veloz. Adelante.